Buenos días chicos, bienvenidos a nuestra aula virtual de lengua y literatura. Esta semana vamos a seguir con la unidad número 1 y con el objetivo número 2. Vamos esta semana a crear un cuento. El objetivo nos dice aplicar flexiblemente y creativamente las habilidades de la escritura adquirida en clase como medio de expresión personal. Todos nos vamos a atrever a escribir. Ahora bien, vamos a recordar lo que es el género narrativo, que tiene la facultad de contar historias, de narrar sucesos y acontecimientos. Estos hechos pueden ser verdaderos o ficticios, parte de la creatividad o imaginación del autor. En esta clase veremos al cuento, tipo de texto más usado en el género narrativo, por su extensión, que es breve, y su facilidad de ser leído por niños y jóvenes. Y los menos jóvenes también. Ahora bien, tenemos aquí un cuadro que nos habla del género literario, el género narrativo. Vamos a ver, aquí te contamos con el cuento, la novela, el mito y la leyenda. Tenemos el cuento, que es lo que hoy nos vamos realmente a centrar en el cuento. El cuento es breve, tiene pocos personajes, es un hecho de pocos detalles, tiempo y espacio. Aquí la narración es muy corta. La novela, en cambio, es más larga, tiene muchos personajes, varía muchos detalles en el tiempo y en el espacio. Mientras que los mitos son historias inventadas de héroes, dioses, para explicar hechos que no entendían. Y la leyenda se basa en sucesos reales, en lugares geográficos de la historia, pero explican inventadas. Ahora bien, pasamos entonces cómo escribir un cuento. En primer lugar, debemos de centrarnos en la acción. ¿Qué queremos contar? ¿Qué queremos realmente? Vamos a hacerlo, ¿dónde se va a desarrollar? ¿Qué personajes ustedes creen que sean los idóneos para hacer ese cuento? Entonces tenemos, un cuento debe tener una acción o conflicto central, pero otras pequeñas historias que giren en torno a este. Debe haber un conflicto principal. Ok, ya tengo mis personajes, son donde se va a desarrollar y qué va a pasar. Para que pueda ser un cuento, tiene que haber el conflicto. Pasamos ahora. No quieras abarcar todo. Muchas veces queremos como ser tan explícitos que perdemos realmente la acción de lo que queremos expresar. Entonces, en el cuento, siempre el autor debe centrarse en la acción. ¿Qué quiere dar a conocer en sí? Debe tener tu cuento al menos 2 o 3 personajes principales y la localización principal, en la montaña, en el bosque, en la noche, en la oscuridad. Siempre centrarse donde va a desarrollarse. Luego, buscar una idea y simplificarla. ¿Qué quiero? Que la princesa sea rescatada por el príncipe, o no, que aparezca la hada madrina y los convierta a todos en unos caballeros andantes. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que simplificar la idea. Cuenta una historia para buscar elementos que sean lo más importante y ayuden a entender mejor lo que tú quieres expresar en el cuento. Continuamos. Mantén la estructura. ¿Cuál sería la estructura? Recuerden que un cuento tiene introducción, un desarrollo y un final o desenlace, donde en la introducción presentamos los personajes, de qué se trata y de qué se trata la historia. En el desarrollo ya yo presento el conflicto, donde los personajes principales y los secundarios van a desarrollarse, se van a enfrentar para resolver el conflicto. Y en la conclusión es el final, es el término del conflicto y felices para siempre. Luego tenemos que no debemos darlo todo, sino hacer la sugerencia. ¿Para qué?
Porque si nosotros desde que presentamos el conflicto vemos la solución, el lector pierde el interés de seguir leyendo y ver cuál es el desenlace en que va a quedar el conflicto. Lo más importante es centrarse en el conflicto y explicar qué hacer, qué van a hacer los protagonistas. Dale la tarea al lector cómo sacar sus propias conclusiones. Dice aquí, un ejemplo: si me besas, me convertiré en un apuesto príncipe. Se quedó pensando. Prefiero tener una rana que habla. Entonces ahí le doy esa imaginación al lector. Luego pasamos, cada frase cuenta. Analiza cada frase que escribas, que cada parte del cuento tenga un sentido para la historia. Economiza tus palabras y di lo justo. Para eso aquí tenemos una explicación. Y cada vez que me pasa algo, pienso que te lo estás perdiendo. Y cada vez que me pasa, pienso que te estoy perdiendo. Continuemos. Conclusión. El cuento tiene una metodología que cada autor tiene su receta. Por eso es que se dice que es creativo. Cada autor es creativo. Por eso no hay una receta que yo les digo primero esto. No, hay la estructura y yo debo hacer la estructura. Pero la creatividad es muy personal. Los elementos aquí citados buscan que alguien que no tenga ese acercamiento directo con la escritura de un cuento lo haga con estos consejos. Realmente las características de un cuento, entonces recordemos, es breve, hay que sintetizar, tiene pocos personajes, predomina la fantasía, se escribe en prosa y se cuenta un solo aspecto de la vida del hombre. Mis hijos, los invito a crear un cuento. Para la próxima clase estaremos entonces ya revisando el cuento. Aquí les dejo un material que también les va a ayudar para poder aclarar un poco las dudas que aquí no se hayan podido aclarar. Les recomiendo por favor entrar al foro. Es una forma de estar interactuando no solamente conmigo, sino con sus compañeros. Feliz semana, se les quiere, Dios los bendiga, gracias.